Buenos días para todos y para todas. Estamos en el desarrollo de la unidad número 6, campo magnético. En esta sesión vamos a desarrollar los contenidos 6.4. El 6.4 es fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente. El segundo contenido, que no lo hemos colocado ahí, pero el 6.5, es el que trata sobre el par magnético sobre una espiga de corriente. Es decir, vamos a hablar sobre el dipolo magnético. Ese es el contenido 6.5, ¿verdad? Entonces empezamos con este contenido 6.4, fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente. En la figura que tenemos acá, tenemos un segmento de un conductor. Lo estamos viendo justamente así de frente. Y ese segmento tiene una longitud L. Transporta una corriente I, así como lo está indicando la flecha. Recuérdense que la corriente eléctrica no es una magnitud vectorial, sin embargo, pues siempre se indica el sentido mediante una flecha. Y estamos hablando del sentido de la dirección convencional, ¿verdad? Porque aquí aparecen justamente los electrones, que le llaman, como saben ustedes, los electrones de conducción. Estos electrones son impulsados por la fuerza que un campo eléctrico tiene que haber en el interior del alambre y que aquí pues no se muestra. Estos electrones se mueven con una velocidad media a la cual le llamamos velocidad de deriva. Entonces, estos electrones se están desplazando, ¿verdad?, a través de un campo magnético. Acá, ese campo magnético, estas crucitas, esa forma de representarlo, y nos indica pues que es un campo magnético que está acá, digamos, perpendicular al plano de la pizarra. O dicho de otra manera, pues el conductor y las líneas de campo magnético son perpendiculares. Sabemos nosotros que siempre que una carga se mueve a través de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. En este caso, los electrones de conducción pues van a experimentar una fuerza que aquí le llamamos fuerza F. Todos los electrones, ¿verdad?, experimentan una fuerza. Vamos a recordar de la clase anterior cuál es la fuerza magnética sobre una carga puntual en un campo magnético. Esta resulta ser igual a QB. Estamos poniendo en forma vectorial. Si queremos la forma escalar, pues la fuerza es igual a QB seno. En este caso, como estamos hablando de que la velocidad, ¿verdad?, y el campo magnético son perpendiculares, debe que decirnos seno de 90 grados, ¿verdad? Los electrones pues se mueven a lo largo del conductor, ¿verdad? Y por lo tanto pues la velocidad forma, en ese caso, 90 grados con digamos, con las líneas de campo magnético. Todos los electrones pues se mueven con esa velocidad, a la cual pues le hemos denominado velocidad de deriva. Bueno, aquí estamos hablando de una carga cualquiera. Cuando el ángulo que forma la velocidad en el campo es de 90 grados, pues tenemos que esto es 1. Ahora, específicamente para nuestro caso, para los portadores de carga, la fuerza tiene que ser igual a menos E por la velocidad, en este caso la velocidad de deriva, por B. Esta es la carga del electrón con signo menos porque sabemos que la carga es negativa. Ahora, también si ustedes quieren, pues se puede expresar en forma, digamos, vectorial, ¿verdad? Si queremos la forma vectorial, pues simplemente le ponemos acá
F igual a menos E V. Aquí podemos poner 190, que es Q, ¿verdad? Esta es la forma, pues, vectorial. Ahora, hay una cuestión bien importante. Estamos diciendo que la corriente viene en esta dirección, o sea, hacia la derecha nuestra. Entonces quiere decir que si fuera una carga positiva, digamos, si fueran cargas positivas, cargas puntuales positivas las que se moviese en el conductor, la fuerza sería entonces V cruz B. Recuérdase que aquí se aplica la regla de la mano derecha. La fuerza va hacia arriba. Sin embargo, fíjense bien, como son los electrones los que se mueven en dirección contraria, entonces los electrones deberían de experimentar, digamos, aquí una fuerza, ¿no? Si fueran cargas positivas, V, cruz B, para abajo, pero como es en sentido contrario, entonces la fuerza va hacia arriba, ¿verdad? Si ya hemos dicho que el equivalente a que se mueva un electrón en una dirección es equivalente a una carga positiva de la misma magnitud moviéndose en dirección opuesta. Entonces, todos los electrones experimentan una fuerza F, que puede ser en forma escalar así o en forma vectorial de esta manera. Ahora bien, acá nosotros decimos que esta expresión corresponde a un solo electrón. Hay un detalle. Los electrones no se salen del conductor. ¿Por qué? Bueno, porque las fuerzas que ejercen los núcleos atómicos, ¿verdad? No permite que los electrones abandonen, ¿verdad? Que se salgan del conductor. Entonces, esta fuerza realmente de los electrones, en alguna medida, pues se transmite en todo el conductor. Ahora, cada electrón experimenta una fuerza de este tipo. ¿Cuál será la fuerza entonces neta, la fuerza total que experimenta, digamos, todo el conductor? Entonces, aquí estaríamos hablando de una fuerza a la cual la vamos a representar, o la vamos a simbolizar como F sub B. Esta es la fuerza resultante. La vamos a denominar F sub B. Entonces, quiere decir que aquí tenemos F sub B. Es igual al número n de electrones. ¿De cuáles electrones? De los electrones portadores de carga, los electrones de conducción. Este es el número n. Deberíamos de contarlos 1, 2, 3, 4, digamos, idealmente hablando. Todo esto, bueno, precedido del signo menos, ¿no? Aquí le vamos a poner el signo negativo, menos L, ¿verdad? Por E, por la velocidad de deriva, cruz B. Recordemos que esta velocidad de deriva es una velocidad promedio, es una velocidad media, es una velocidad que se puede considerar constante, ¿verdad? Y es, digamos, la relación entre su magnitud igual a la distancia que recorren los electrones en este sector, dividida entre el tiempo que les invierte. O sea que podemos decir lo siguiente, ¿no? La velocidad de deriva se puede expresar su magnitud como la longitud entre el tiempo, L sobre delta T. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también decimos, bueno, miren, este número n de electrones, la cantidad de electrones, se puede expresar como, y aquí vamos a recordar un concepto que ya hemos visto anteriormente, el número de electrones de conducción por unidad de volumen. Es decir,
que el número total de electrones que yo voy a tener va a ser igual a n por ese volumen. ¿Y cuál va a ser el volumen? Bueno, el volumen de este segmento. ¿Y cuál es el volumen de ese segmento? Es igual al producto del área de la sección, que aquí, como estamos viendo frontalmente, vemos así simplemente un corto, una línea, pero realmente esta es la sección del conductor que tiene un área A. Entonces podemos decir N por el volumen, pero el volumen es A por N. Entonces tenemos acá, esto representa el número de electrones de conducción, esta es la magnitud de la velocidad. Entonces quiere decir que si yo sustituyo acá, podemos expresar esto de esta manera, ¿no? La fuerza magnética es igual a menos M por A por N, ¿verdad? NA por N, pero esto multiplicado por la velocidad, ¿verdad? Este es el número de electrones. Por la velocidad hemos dicho pues, que es L sobre delta T. Ahora, aquí nosotros podemos perfectamente decir, bueno, miren, la velocidad, acá la vamos a considerar, este es el desplazamiento como el vector, ¿no? Vector de desplazamiento, ¿no? Entonces tenemos esta parte de acá, V. Ahora, aquí podemos hacer lo siguiente y decir, bueno, es igual a menos N por A por L. Este es el número de electrones de conducción, ¿verdad? Total, este es N, pero cuando yo multiplico el número de electrones total, tenemos lo que es la carga Q. Entonces podemos decir que todo esto es Q entre delta T. Q por delta T por L. Aquí el delta T lo pasamos a dividir a esta parte que corresponde a la carga total, la carga neta, ¿verdad? Que va circulando a través del conductor, ¿verdad? Y finalmente tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que decir, bueno, si yo quiero realmente expresar la corriente, la fuerza en términos de la corriente, porque este es el valor de la corriente media, y suponiendo que la corriente pues, es constante, la corriente media y la corriente instantánea son iguales, tienen el mismo valor. Entonces, si a este vector le adjudicamos en la dirección de la corriente I, entonces simplemente le quitamos el signo menos y decimos, bueno, vamos a usar el signo en sentido convencional. Entonces nos queda I por L plus C. Y esta es la expresión que corresponde, digamos, a la expresión vectorial para la fuerza magnética que actúa sobre este segmento de conductor por efecto pues, de la fuerza que cada uno de los electrones recibe, ¿no? Que es la fuerza magnética que actúa sobre el segmento conductor. Bueno, pero hay otra cosa más. Aquí, digamos, estamos considerando que y estamos explicando, pues, detallando aquí los electrones en la dirección de la corriente. Pero ahora vayámonos al nivel solo macro. Consideremos en general un conductor que no necesariamente siempre es recto, ¿no? Pero no necesariamente va a, digamos, a estar en perpendicular al campo, ¿verdad? Vamos a hacer acá otra figura que ilustre esa situación. Supóngase que se tiene un conductor. Este conductor
Ya no lo vamos a dibujar con tanto detalle, sino que lo principal es la longitud del conductor, la longitud L, la corriente que transporta el conductor, la corriente I, lo que puede medir. Y ahora las líneas de campo ya no las vamos a considerar perpendiculares al conductor, sino que las vamos a considerar formando un ángulo. Vamos a dibujar aquí pues, para las cuantas líneas de campo, ¿no? Ahí van las líneas de campo magnético. Entonces, fíjense bien lo importante acá, y lo sencillo de esta expresión. ¿Cuál es la fuerza magnética? Bueno, la fuerza magnética la vamos a dibujar también acá. Ya lo hacemos pues directamente hablando de la fuerza magnética, ¿no? Esta fuerza magnética, recuérdese que si es el producto vectorial, aplicando la regla de la mano derecha, decimos IL plus B. Entonces B es el campo magnético y ahora tenemos este vector, que aquí pues no lo tenemos expresado vectorialmente, sino que tenemos el objeto con la corriente I, la longitud L, y L plus B. Entonces la fuerza va hacia arriba. Ahora decíamos que las líneas de campo no están perpendiculares, forman un ángulo θ. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Porque la fuerza en forma vectorial es igual, este es un vector, a IL. Este vector IL se le denomina elemento de corriente. Donde este es el campo magnético. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuál es la magnitud? Bueno, si queremos hablar de la magnitud, tenemos que esa magnitud es F sub B igual a I por L. Aquí ya no le ponemos flecha. Y por la intensidad del campo magnético por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma las líneas de campo magnético con el conductor, ¿verdad? Ahí tenemos pues dos expresiones, ¿verdad?, que nos permiten calcular la fuerza magnética, si queremos la expresión vectorial o si queremos pues obtener el valor, la magnitud de la fuerza magnética. Bueno, pero en este caso hemos hablado de un conductor recto. ¿Qué pasa cuando tenemos un conductor curvo? Veamos la situación de un conductor curvo, ¿no? Supongamos que nuestro conductor es este. Y lo dibujamos con cierto espesor para destacar que es el conductor. Transporta una corriente I. Y además, este se encuentra en un campo magnético uniforme. Estamos acá representando mediante estas crucitas, lo cual nos indica que las líneas de campo magnético entran perpendicularmente al plano de la pizarra. Nos interesa, digamos, cuál es la fuerza magnética del conductor desde el extremo aquí, que le vamos a llamar A, hasta el extremo. Bueno, entonces lo que hacemos en este caso es que, como es un conductor curvo,
Vamos entonces a hacer un tratamiento acá vectorial. No podemos aplicar esta expresión porque esta es exclusiva para los conductores rectos, pero tenemos un conductor curvo. Entonces nos vamos a valer de lo siguiente. Vamos a considerar un elemento de corriente, ¿verdad? Pero diferencial. ¿Qué significa eso? Bueno, consideremos acá, en este caso, que tenemos el vector, solo que ahora a este vector diferencial, elemento de corriente diferencial, ¿no? Le vamos a llamar I de L, porque solamente estamos considerando aquí una pequeña, digamos, longitud de todo el conductor, y ahí hay un elemento de corriente, solo que lo estamos considerando en forma diferencial, ¿verdad? Y la fuerza magnética, bueno, apliquemos la regla de la mano derecha. Y de L, la dirección del vector, el elemento de corriente, cruz B. Entonces quiere decir que la fuerza magnética tiene está indicando acá la dirección del dedo pulgar. Entonces representamos acá la fuerza magnética, la escribimos así. Este es un diferencial también. Es decir, que nosotros de esta expresión la llevamos a una forma diferencial. Ponemos entonces el diferencial de la fuerza magnética es igual a I de L y de L cruz B. Y de L cruz. Bueno, dirá alguien, pero yo lo que necesito es conocer cuál es la fuerza neta actuando sobre ese segmento. Bueno, la fuerza neta entonces la vamos a obtener integrando. Decimos I de L con B. Ahora, la integración la vamos a hacer pues, de todo lo que abarca el segmento desde el punto A B, o sea, de A a B. Y ahora decimos nosotros, bueno, en esta expresión, el campo magnético, o más bien dicho, primero la corriente, es lo más sencillo. La corriente se supone constante, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros podemos sacar la corriente acá de la integral, y en la integral nos queda entonces de B, de A a B. Pero alguien dirá, miren, ¿y por qué no sacamos campo magnético constante? Pues una constante, ¿no? Bueno, lo vamos a apartar, pero no lo vamos a hacer cambiándole de posición, porque acuérdense que el producto vectorial no es conmutativo. Pero sí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos decir que la fuerza magnética es igual entonces a I, que es la corriente. Y vamos a poner entre paréntesis esta integral. La integral de dl de A a B. Cruz B. Ahora, ¿qué representa lo que tenemos acá entre paréntesis? Es la integral de todos los diferenciales de longitud, ¿verdad? Que empezamos desde A, ¿verdad? Y vamos a terminar acá. Realmente eso es una suma de vectores, solo que estamos hablando de vectores diferenciales, pero en todo caso es una suma de vectores. Y sabemos nosotros que cuando se suman los vectores en forma gráfica, ¿no? La suma se representa desde el origen del primer vector sumando hasta la terminal del último vector.
Si nos imaginamos aquí los vectores delta L1 o diferencial 1, diferencial L2, diferencial etcétera, etcétera, no estamos haciendo así de algo ideal, ¿no? Al final lo que tendríamos es el vector suma, que podemos, en este caso, aquí sería desde el primer vector hasta el último. Y a esto lo vamos a representar como L, A, B. Es un vector entonces que, digámoslo así, es un vector que va desde el punto A hasta el punto B. Vector, y en este caso pues, un vector es un solo vector. Quiere decir que ahora podemos hacer la siguiente sustitución acá. Vamos a poner I por L, pero no cualquier L, sino que estamos hablando de un conductor curvo. Como que si nuestro conductor en realidad fuese recto, fuera un conductor recto, cuya longitud fuera directamente de A a B. Por eso le ponemos aquí IL a B plus B, ¿verdad? Entonces, es una forma sencilla, simple, de aplicar, digamos, para el caso de los conductores curvos, pues una expresión aquí. Si podemos conocer la longitud equivalente, ¿verdad?, del conductor, en lugar de ser una longitud curvilínea, ¿no?, la longitud sería desde el punto A al punto B. Bueno, como esto no se puede quedar así, ¿verdad?, vamos a un ejemplo. Bueno, el ejemplo nos remite, en primer lugar, a una figura que dice, en la siguiente figura, se muestra un segmento de alambre colocado en un campo magnético uniforme que apunta al plano de la pizarra. Si el alambre lleva una corriente I, ¿qué fuerza magnética actúa sobre él? Bueno, primero vamos a dibujar el alambre. Fíjense que en este caso el alambre tiene la siguiente característica. Tiene dos secciones rectas y una sección curva. El alambre viene acá, ¿no? Y aquí entonces sigue una sección curva. Una sección curva. Y la vamos a dejar así para que. Y luego sigue acá otra sección recta. La cuestión es que la parte curva tiene acá una longitud L. Y el otro segmento también es L. Y la parte curva tiene un radio R. Radio R. Esa es la información que se nos da. Aparte de que se nos presenta un campo magnético uniforme, aquí pues, son puntos, lo cual significa pues, que las líneas de campo magnético están
atravesando perpendicularmente, pero saliendo del plano donde se localiza el alado. Este es nuestro campo magnético uniforme B. Entonces dice que hay una corriente y aquí va la corriente y pasa por el conductor curvo y continúa su camino acá. Es la misma corriente. Entonces, esa es la información que nos proporciona el problema. Y nos dice, pues, que calculemos cuál es la fuerza neta actuando sobre el conductor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir acá este conductor en 3 regiones. La primera, pues, la que vamos a tener aquí, vamos a decir de A a B, de B a C y de C a D. Entonces, podemos nosotros fácilmente decir, para la primera sección, tenemos una fuerza magnética que va y el sector de A a B. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, recuérdese el producto vectorial, pero en este caso, pues, como nos piden la magnitud de la fuerza, lo vamos a hacer de una sola vez escalar. Vamos a poner aquí la expresión general. La fuerza magnética para cualquier conductor recto es I, L vector plus B. Si yo quiero nada más la magnitud, vamos a poner I, L con B. Dirían, bueno, ¿y qué pasa con el ángulo? Bueno, seno de momento. En todo caso, pues, quisiera hacer énfasis en eso. Ahora, como solamente nos interesa el sector de A a B, entonces ponemos acá la corriente. El segmento de A a B, su longitud es L. Entonces le ponemos IL. B. Seno de 90. El otro segmento, el tercero, que tenemos aquí, la fuerza magnética de C a D, el segmento de C a D, es exactamente igual a ILB. Y la dirección, fíjense, como es el producto escalar, diríamos nosotros IL y L, o sea, aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Y L, aquí la palma de la mano, los dedos indicando la dirección de la corriente. Y L, diríamos cruz B si fuera para adentro, pero como va para afuera, esto significa que la fuerza magnética en este sector va para abajo. Esta es la fuerza entonces magnética en el sector de A a B. Pues lo mismo ocurre con el segmento CD de la fuerza magnética de C a D. Fíjense qué interesante entonces, ¿verdad? Que estas fuerzas, estas dos, son iguales. Ahora, ¿qué pasa con el sector curvo de B a C? La corriente tiene que naturalmente ir acá. Esa es la corriente. Pero, de nuevo, viene la situación de que vamos a considerar un elemento de corriente, ¿verdad? Si consideramos un elemento de corriente, entonces diríamos acá, por ejemplo, aquí en esta zona, vamos a tomar ese elemento de corriente, el I del vector. Fíjense que el I de L, en este caso, en este elemento de corriente diferencial, naturalmente que va a estar afectado por la fuerza magnética. Si decimos, bueno, allá va I de L, I de L, la palma de la mano, los dedos, indican la dirección del elemento de corriente. Cruz B que va para afuera, y entonces aquí hay una fuerza, ¿no?
que apunta, como este es un segmento curvilíneo, la dirección de esa fuerza es una fuerza radial. Viene entonces acá. Mira esto, vamos a llamarle nuestro diferencial de fuerza magnética. Ese es nuestro diferencial de fuerza magnética. Entonces, ¿cómo hacemos acá para obtener nuestra fuerza total? En este caso, lo vamos a hacer siguiendo, digamos, la forma quizás tradicional o normal, lo que normalmente haría el mire. Esa fuerza tiene dos componentes, ¿verdad? Ajá, ¿cuáles son las componentes de esta fuerza? Bueno, una de las componentes es una componente vertical. Acá, digamos en el plan de XY, este haría la dirección de Y. Este es el diferencial de fuerza magnética en Y. Ah, y la otra componente viene acá. Este es el diferencial de la fuerza magnética en X. Bueno, escribamos esto aquí. Nuestro diferencial de fuerza magnética de todo el segmento curvo, pero el diferencial, perdón, es igual entonces a la suma de la componente en X más la componente en Y. Significa esto porque si yo voy a integrar, al integrar, vamos a tener entonces que esta es la integral de la componente en X, vector, más la componente en Y, ¿verdad? Si queremos eso vectorialmente, pues lo dejamos así. Pero lo escribimos así porque esto nos permite ver lo siguiente. Vamos a integrar de dónde a dónde. Bueno, tenemos que empezar de B a C, ¿verdad? O sea, de B a C, lo vamos a poner acá, de B a C. Aunque esto pues realmente no son límites en el sentido estricto de la palabra, pero sí nos dicen, mire, de dónde a dónde vamos a integrar. Y es fácil darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que cuando vamos integrando, empezamos con B, el vector diferencial de fuerza magnética, por ejemplo, acá justo a la mitad del segmento solamente tiene componente en Y. Esa siempre va a existir. Pero de aquí para allá, la componente en X va a tener dirección contraria. O sea que, como estamos hablando de una integral de las componentes en X, de B a C, cuando terminemos aquí, la integral esta pues, debe de ser 0. ¿Qué nos queda? Nada más la componente en Y. Entonces puedo calcular la magnitud de la fuerza. ¿Cuál va a ser la magnitud de la fuerza? Bueno, si voy a hablar de la magnitud, vamos a hacer aquí es la fuerza, la componente en Y nada más, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? Bueno, de B a C, pongámoslo así. Pero ahora viene algo importante que debemos de ver acá. Vamos a decir, bueno, ¿cómo escribimos esta componente? ¿En términos de qué? Entonces, necesitamos acá conocer cómo va a variar con respecto pues, a este ángulo θ. Hay dos componentes, este ángulo θ es el mismo ángulo θ que tenemos acá, ¿verdad? Por lo tanto, podemos nosotros decir que la componente en Y, porque esa es la que nos interesa, es entonces igual a f de seno
Perdón, este es un diferencial. Entonces vamos a poner aquí diferencial de B por el seno de teta por el diferencial teta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahora acá, y perdón, todavía tenemos, este es un diferencial. Diferencial de la fuerza, perdón, de la fuerza magnética B, que estamos refiriendo estrictamente pues, a la resultante de estos dos componentes diferenciales por el seno de T. Esto todavía lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Podemos entonces decir acá que este diferencial, no, me refiero a esto, es igual a I de L y de L por B por seno de teta. Entonces, estamos acá hablando, bueno, ya en este caso nosotros podemos perfectamente, como estamos en función de teta, ¿vale? Vamos a empezar de B a C. Entonces, ¿de cuánto a cuánto va a variar teta? Este ángulo teta va a empezar de 0, va aumentando, llegamos a 90 hasta llegar a 180 grados, o sea, hasta pi. Entonces, nuestro límite es ahora sí, para teta, es de 0 a pi. Aquí ya estamos, como estamos integrando, ¿verdad? Acuérdense que este es para el segmento de C a D. Lo voy a poner quizás más específico para que el C de B a C, ¿no? De B a C, B a C. O sea que nuestra fuerza magnética en el segmento de B a C es igual. Ahí sacamos I, ¿verdad? Ah, y aquí hay otra cosa. Nosotros vamos a sacarla ahí, pero y B también sale B, ¿verdad? El campo magnético uniforme, ¿verdad? Pero este DL lo vamos a expresar acá, fíjense, porque este es un diferencial de longitud. Y este diferencial de longitud realmente subtiende a un ángulo acá, ¿verdad? O un arco diferencial, ¿no? A esto, ¿verdad? Esta longitud, este DL, este es un DL, y acá está sosteniendo un ángulo. Todo esto podemos llamémosle aquí de teta de una vez, y este es nuestro ángulo teta original, ¿no? Y este es un diferencial. Entonces, de tal manera, pues que nosotros podemos sustituir este DL y en la integral y lo vamos a expresar entonces como R de teta seno de teta. O sea que tenemos acá, lo voy a sustituir acá, R de teta por el seno de teta, de 0 a. Entonces, al hacer esta integral y ver el radio constante sale y nos queda el seno de teta, pues de 0 a pi, evaluando eso, pues eso es 2R. Entonces, el resultado de esto es igual a 2 veces I por B por R. 2I de R. Eso es lo que resulta, pues, al final. Ahora, ¿cuál es la fuerza neta? La fuerza, llamémosle aquí, no estamos hablando de la longitud, la fuerza magnética, que va a ser que la suma acá del primer segmento
que la fuerza magnética de A a B está en el segmento, en el primer segmento, lo que tenemos aquí, la fuerza magnética de B a C más la fuerza magnética de C a B. Ahora sustituyamos por lo que ya tenemos. ¿Cuánto vale esto? Bueno, el I de B. Esta otra, ¿cuánto es? 2 veces I B por E. Más lo que tenemos acá, que vale lo mismo, ¿no? I L. Esta es la fuerza magnética. ¿Qué es constante acá? Bueno, tenemos de constante la corriente. ¿Factor de qué? Nos queda entonces factor de, aquí nos va a quedar L y aquí nos queda L, entonces nos queda 2L, ¿no? Y lo que nos queda aquí nada más sacar es, perdón, y aquí también el campo magnético, para no estar señalando ahí el campo magnético. Tenemos B, B y B, le ponemos B, ¿verdad? Factor de 2L decíamos, más 2L. Bueno, tenemos acá pues el resultado, ¿verdad? Es la fuerza total, la fuerza neta sobre todo ese conductor. Ahora, fíjense que lo hemos hecho para el segmento de B a C, decía cómo se hubiese hecho tradicionalmente, digamos. Pero, ¿qué ocurre con lo que vimos hace un momento? Si yo esta parte lo considero, digamos, como aplicando la expresión siguiente para un vector curvo, se recuerda que teníamos que la fuerza magnética es igual a I por L. En este caso ya no sería de A a B, aquí sería de B a C por B. Este sería justamente para el segmento de B a C. Su magnitud I por L de B a C por B. Seno de 90, porque aquí está formando perpendicular todo el segmento. Ahora, lo interesante acá es que esta longitud de B a C, esto es exactamente igual a 2 veces el radio. Entonces ponemos acá 2R por B. O sea que tenemos que en el segmento curvo hacer una forma más simplificada, llegamos pues al resultado que nos dio aquí, siguiendo el proceso de integración. Y por B por R 2 veces. Y tenemos esto entonces, y aquí tenemos pues, los resultados que ya habíamos obtenido integrando. O sea, pues que con esto pues, lo que queremos ver es que cualquiera de los procedimientos que siguiera un estudiante para encontrar la fuerza magnética sobre un conductor curvo, pues sería válido. Bueno, pasamos al contenido 6.5. El contenido 6.5 es sobre el par magnético sobre una espiral de corriente. Par magnético
son unas espiras de corriente. Quizá la palabra espira ahorita pues la estamos utilizando por primera vez en este desarrollo de esta unidad, ¿no? Pero cuando hablamos de una espira nos referimos a un conductor enrollado. Puede tener cualquier forma, rectangular, el enrollamiento puede ser circular, etc., ¿no? Para entender esto, pues vamos a hacer el siguiente diagrama, ¿no? Hoy nos vamos a valer de los ejes coordenados, ¿verdad? El eje X, Y acá el eje Z. Ahora, como vamos a considerar una espira, la vamos a considerar rectangular, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos acá bien. Como es rectangular, decíamos acá, las dimensiones de la espira van a ser las siguientes. Primero, vamos a considerar acá este segmento de longitudad. Estos dos son de longitudad. Y aquí, para facilitar el análisis que vamos a hacer dentro de un momento, vamos a considerar B medios y B medios. O sea que la longitud del largo mayor, que la longitud mayor de esta espira es B. Es B. Y aquí estamos en la mitad. Además, ahora vamos a considerar que esta espira está en un campo magnético uniforme, pero solamente vamos a dibujar acá el vector campo magnético para que nos sirva de referencia. Este campo magnético está en la dirección X, en la dirección X. Entonces, supóngase que hay una corriente que circula en esta dirección. En el plano viene acá. Claro, en la espira tiene que haber una parte donde entra la corriente y donde sale, pero aquí idealmente estamos considerando que la corriente circula ininterrumpidamente, porque decía, por acá generalmente hay una parte donde entra la corriente y sale, pero como esto está alimentado por una fuente, ¿verdad? El equivalente es como que la corriente está circulando. La corriente I, pero la corriente. Bueno, entonces fíjense que aquí hay una cuestión bien interesante. Primero, analicemos qué hace el campo magnético sobre el espira. El campo magnético va hacia el eje positivo de las X, va para allá. Pero fíjense que la corriente, nuestra corriente, estamos considerando, va, digamos así, porque aquí estamos viendo con cierta perspectiva. Supóngase que este es el plano del espira, pero aquí está el alambre, el conductor. Nuestra corriente va aquí, ¿verdad? En esta dirección, para allá.
El campo magnético lo tenemos acá, ¿verdad? El campo magnético acá es perpendicular al segmento de la espira. Entonces, si la corriente va para allá, diríamos IL cruz B. Entonces ahí aparece la fuerza magnética sobre este segmento, va para arriba. Entonces, podemos dibujar acá, ¿no?, la fuerza magnética en el segmento. Aquí le podemos llamar a este, para tenerle el nombre, segmento 1, 2. De aquí el segmento 2, 3, 4 y finalizamos el mundo. De una vez, creo yo pues, que no es necesario hacer demasiada dar mucha explicación para entender que la fuerza magnética en el segmento 3, 4 va a ser exactamente igual, pero en dirección contraria. O sea, esta es la fuerza 3, 4. ¿Cuánto vale la fuerza? Primero la 1, 2. Bueno, si dijéramos ILB, recuérdense que en general las fuerzas magnéticas sobre un conductor recto, ¿cómo puede esta parte de la fuerza magnética, su magnitud? ILB seno T. En este caso, evidentemente, el campo magnético con las corrientes forma 90 grados, o sea, con el segmento. Entonces, tenemos una corriente ahí. ¿Cuál es la longitud? A. El campo magnético, B. Y el seno de 90 grados. O sea que la fuerza en el segmento 1, 2 es I a B, nada más. Bueno, digamos ya, ¿y cuánto vale la fuerza en el segmento de abajo? En el segmento 3, 4. Miren, es lo mismo. Solo pues que la fuerza va para abajo, pero con lo que nos interesa la magnitud, diríamos, bueno, es I, en lugar de L es A de nuevo, porque esta es la longitud de ese segmento, por B y el seno del 90. Bueno, ahora solamente me voy a limitar a dibujar el vector que representan la fuerza sobre los lados largos, sobre el de longitud B. Entonces, por ejemplo, acá viene la corriente para abajo, el campo magnético va para allá, entonces IL cruz B. Entonces la fuerza magnética estaría justamente la fuerza beta resultante aquí. Esta es la fuerza en el segmento 2, 3. Y la fuerza en el segmento 4, 3, como la corriente va en dirección contraria, del 4 a 1 de la misma. Entonces resulta de que estas fuerzas deben de ser iguales, pero no nos interesan. No nos interesan porque esas fuerzas se anulan, están en la misma línea de acción. Y es como que están jalando la espira de un lado y de otro, porque la espira no se va a mover. Las que nos interesan son las fuerzas que actúan en el segmento 1, 2 y en el segmento 3, 4. Porque la que está actuando, por ejemplo, en el extremo superior, o sea, en el segmento 1, 2 está aquí. Esta fuerza con la de abajo no, son iguales, pero tienen líneas de acción diferentes. Entonces, ¿qué producen? Producen lo que se llama un par magnético, o le llaman algunos una torca. Se produce una torsión sobre la espira, ¿verdad? Y esa torca podemos decir que es la torca debido a la fuerza que actúa en el segmento 1, 2, más, porque como
las dos producen rotación en la misma dirección, hacen que gire la espira. Entonces hay una torca debido a la fuerza que actúa en la sección 3-4. Bueno, recordémonos el concepto de torque, ¿verdad? Es la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia que hay del eje de rotación. En este caso, digamos, la rotación se va a dar en esta dirección sobre el eje Z. Entonces, diríamos nosotros que aquí la distancia donde está la fuerza neta, ¿verdad? Esto, digamos, es de medios. Aquí también, ¿verdad? Es de medios. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, aquí está, primero tenemos la fuerza 1, 2 por la distancia de medio y además por el seno del ángulo que forma, aquí hay un detalle, aquí hay un ángulo que forma el plano de la espira, digamos por la vertical, este ángulo, llamémosle θ. Aquí sería por el seno de θ. Y luego tenemos más la magnitud de la fuerza 1, 2, perdón, estamos hablando de esta, de la 3-4, la distancia sería siempre la misma, de medio por el seno de θ. Entonces, las fuerzas tienen la misma magnitud. Y aquí estamos sumando B medios con B medios. Entonces quiere decir que aquí nos queda lo siguiente, ¿no? Esto nos da B. Bueno, la magnitud es IAB. I por A, por B medio, por seno de θ, ¿verdad? Ahora, aquí veamos lo siguiente. Tenemos que la torca es igual a la corriente. Aquí, A por B, estas son las dimensiones de la espira. Como rectangular, es el área que nos queda I por A, por B, seno de θ. Y a B, seno de θ. Y esa es entonces la magnitud de la torca, ¿verdad?, que está actuando sobre la espira o el par magnético, como se llama ahí, se le llama, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión que debemos de nuevo traer a colación, y es que el área, se recuerda que ya hemos trabajado el área como una magnitud vectorial. Les digo esto porque también el campo magnético es vectorial y la torca es una magnitud vectorial, ¿verdad? O sea que aquí podemos describir lo siguiente: la torca vector es igual a I por A vector plus B. Ahora, ¿cómo representamos en este caso esa vectoraria? Bueno, aquí le vamos a dar una representación, ¿verdad? Considerando el centro como una espira plana, ¿verdad? Y aquí tendríamos el área, ¿no? Podríamos representar el área. Y hay un detalle bien interesante aquí que debemos de ponerle atención. El vector área con el campo magnético forman el mismo ángulo que forma el plano de la espira con la vertical. O sea que todo este ángulo vale θ. Entonces se cumple pues con el requisito de que el producto vectorial en su forma escalar es el producto de la magnitud de los vectores, ¿verdad?, por el ángulo que forma, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso es θ, ¿verdad? Entonces, estos dos ángulos son iguales. Fíjense qué interesante esto, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si el plano de la espira es perpendicular
al campo magnético. O sea, la espira estuviera casi como está ahora y el campo magnético perpendicular al plano de la espira. Entonces tendríamos seno de 0 grados. Θ valdría 0. No habría torque, ¿verdad? No habría torque. Por lo tanto, ahí diríamos que hay una posición de la espira donde el torque se hace 0. ¿Cuándo tendríamos el máximo? Cuando θ vale 90. ¿Y cuánto daría θ 90? Bueno, fíjense, θ valdría 90 cuando, si este es el plano de la espira, aquí está el vector área, aquí el yeso, ¿no? Y aquí horizontalmente, digamos, coincidiría la dirección del campo magnético con el plano de la espira, ¿verdad? Ahí está el vector campo magnético, quedaría acá, y el vector área sería así. Ahí tendríamos entonces, cuando el seno, cuando fuera 90 grados, tendríamos en la máxima torca, o sea, el máximo es I a B, seno de 90 grados, o sea, simplemente es I a B. Bueno, este es el efecto que produce, digamos, el campo magnético sobre una espira. ¿Qué pasa si tenemos una bobina plana? Voy a borrar esto para un poquito de espacio. Voy a poner para una bobina plana. Una bobina se refiere a un enrollamiento múltiple, o sea que no solamente es un alambre enrollado, no solamente es una espira, tenemos N espiras. Entonces, y decimos que es plana cuando, digamos, el espesor del alambre es tan pequeño, digamos, aquí exagerando como que fueran estas hojas de papel, ¿verdad? Que podemos decir que el conjunto todavía de estas hojas de papel podemos considerar que es un solo plano. No el espesor es despreciable, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la torca, si la queremos escribir así, vectorialmente sería N por I por A plus B. O si la queremos en forma escalar, N por I A B seno T, ¿verdad? Sin olvidar que esto representa el área. Pero fíjense que complementando este contenido, vamos a hablar de lo que es el dipolo magnético. Vamos a hablar de lo que es un dipolo magnético. Una cosa importante. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho nuestro tratamiento haciendo uso de una espira rectangular, pero ya cuando tenemos el resultado de la torca en función del área, pero no dice nada de las dimensiones lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una espira circular, o yo puedo tener una espira cuadrada, cualquier de otra forma, por contarle que sea plana, la torca va a tener siempre esta misma expresión. O sea que la espira o la bobina podría tener diferentes formas. Supóngase que tenemos una espira circular. O una bobina plana circular. O sea que tenemos varias vueltas. Tenemos entonces una corriente. Vamos a suponer que la corriente se está dando en esta dirección.
en la dirección. Y sigamos con nuestro campo magnético. El campo magnético, como lo consideramos hace un momento, entonces aquí vamos a tener una torca actuando sobre la bobina. Esto va a ser igual a N por I por A, por la intensidad del campo magnético, por el seno de θ. Bueno, hemos dicho que el vector área lo vamos a considerar siempre acá. Esto es θ. Ahora bien, ¿qué es lo que le va a ocurrir a esa espira? Lo que le va a ocurrir es que el campo magnético va a generar una torca, un giro, va a producir un giro. Y ese giro, ¿a qué tiende? A que el vector área y por el campo magnético van a quedar cabal en la misma dirección. Ahí va a tener eso, pues, en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con eso? Esto nos recuerda, fíjense bien, lo que ocurre con un imán recto. La clase anterior vimos pues, cómo el imán busca una orientación, la orientación del campo magnético terrestre. Pues en este caso, supóngase que tuviéramos también una brújula o un imán recto en el cual este fuera el norte y este el sur. Y aquí está el campo magnético. Bueno, el imán no se quedaría así, sino que el imán experimentaría una torca. Giraría de tal manera que la dirección que tomaría del norte, del sur, es igual a la del campo magnético que le está afectando. Ahora, como decíamos también en la sesión anterior, los imanes siempre presentan dos polos, un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Y esos polos son inseparables, es decir, esos polos siempre se mantienen. Entonces, venimos nosotros y haciendo una analogía, diremos, bueno, quiere decir que esta bobina en la cual circula una corriente, ¿verdad? Si la corriente circula en este sentido, rodeando las ruedas del... Entonces quiere decir que hay una especie de polaridad acá. Aquí es como que tuviéramos un norte, en la espira, y acá, de este lado, un sur. ¿Qué va a ocurrir con la espira? Decimos, bueno, la espira lo que va a ocurrir es que el campo magnético le va a generar acá una rotación. Aquí está la corriente. Aquí está entonces el campo magnético. Y bueno, hemos estado considerando el área, ¿no? Pero entonces acá diríamos, bueno, este es el área, el vector área. Pero considerando este hecho de que como un imán recto se orienta de acuerdo a la dirección de un campo magnético externo, quiere decir que esta bobina se está comportando de forma similar. Aquí tendría entonces un norte y en la parte posterior tendríamos un sur. O sea que ahí estamos frente a lo que se llama un dipolo magnético, ¿verdad? Pero vamos todavía a agregar algo más a nuestra expresión que tenemos acá. Entonces la vamos a plantear de la siguiente manera. Le vamos a llamar mu, o la vamos a simbolizar con esta letra mu, ¿verdad? Al producto del número de vueltas por la corriente
por el área. Y a este es lo que se le llama el momento dipolar magnético. Quiere decir que nuestra expresión ahora la podemos plantear de esta manera. Ahora entonces introducimos un nuevo concepto. Es más, si como el área le hemos considerado vectorialmente, también aquí le podemos poner vector. Es decir, el momento dipolar magnético como digámoslo así, una propiedad de una bobina que transporta corriente, ¿verdad? Una bobina se comporta como que fuera un imán. Es decir, dependiendo del sentido, si la corriente circular en dirección opuesta, el momento dipolar sería al revés, ¿no? Vamos a poner acá. Esta es la bobina. Hemos dicho que la corriente está circulando en esta dirección. Este es I. Entonces tenemos acá el momento dipolar. Este es el vector mu. Ahora, si la corriente estuviera circulando en dirección opuesta, no en la dirección que tenemos acá, sino que suponiendo que esta es la bobina, ¿no? Y hoy la corriente la tenemos así. Entonces, el vector momento dipolar sería ese. Entonces, para complementar acá, podemos escribir entonces la torca magnética o el par magnético como, en este caso, en lugar de poner NI por A, ponemos mu cruz B. O si usted quiere la forma escalar, simplemente dice mu por B por el seno de teta. Porque en este caso, digamos, si la bobina estuviera acá, y para hacer un análisis un poquito, vamos a considerar que la corriente lleva a esa dirección. Quiere decir que nuestro momento dipolar de la bobina, esa sería mu. Y digamos que estamos frente a un campo magnético. Este es el campo magnético B. Entonces aquí habría pues una torca. Y en este caso, ahí tenemos el ángulo θ, el ángulo que se toma es el menor ángulo entre los vectores, campo magnético y el vector momento dipolar, ¿verdad? Bueno, como siempre, pues vamos a pasar a un ejemplo de aplicación. En el ejemplo se dice que una bobina rectangular, de dimensiones nos ponen acá 140 centímetros por 850 centímetros, así dan la expresión.
consta de un número de vueltas igual a 25, N es 25. La bobina lleva una corriente de 15 miliamperes. Nos piden dos cosas. A, calcular la magnitud del momento dipolar de la bobina. Nos piden que calculemos el mu de la bobina. Y luego nos piden en B calcular la magnitud del momento sobre la bobina, o sea, me están pidiendo la torca sobre la bobina, cuando se encuentra en un campo magnético de 0.350 tesla y el plano de la bobina es paralela al campo con plano de la bobina paralela a B. Bueno, aquí viene la solución. Primero, pues, nos piden que calculemos mu, o sea, que tenemos que mu es igual a N por I por A. ¿Cuánto vale N? Son 25 vueltas. ¿Cuánto es la corriente? La corriente dice que es de 15 miliamperios. O sea, 15 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuáles son las dimensiones de la bobina? Bueno, aquí la vamos a poner así. Dice 540 centímetros, vamos a poner 540 por 10 a la menos 2. ¿Verdad? Todo esto por 8.50 por 10 a la menos 2. Y aquí son metros por metros, estos son metros cuadrados. Entonces hacemos la operación y todo eso nos da 1.72 por 10 a la menos 3 amperio metro cuadrado. Fíjense que está amperio y estos son metros cuadrados. Quiero aprovechar porque ese detalle se nos escapó, pero ya en el ejemplo pues, se puede ver que el momento dipolar magnético tiene unidades. 1.72 por 10 a la menos 3 amperios por metro cuadrado en este caso. Las dimensiones, pues vemos, el N es un número de vueltas, es adimensional. La corriente sí tiene pues, un amperio y el área metros cuadrados, hablando pues del sistema internacional. Bueno, vamos a la parte B. Me dice que calcule la torca, ¿verdad?, magnética sobre la bobina. Si tenemos un campo magnético de 0.350 tesla y además se nos da la observación que el plano de la bobina, vamos a poner aquí está la bobina, es una bobina rectangular, ¿no? Una bobina plana, naturalmente. Este es el plano de la bobina. Entonces dice que el campo magnético es paralelo al plano. Ahora, ¿importa la dirección de la corriente? No, no importa porque digamos que la corriente va en el sentido antihorario
El dedo pulgar me va a dar la dirección del vector mu. Entonces, suponiendo que esta es la dirección que consideramos, ¿no? Entonces, de la corriente, quiere decir que el vector momento dipolar magnético estaría acá, perpendicular al plano de la corriente. Y nos salió el mismo color, vamos a ponerle acá. Así. Este vector representa el vector mu. ¿Qué significa esto? Pues que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto vale la torca? Bueno, ya sabemos que esto es igual a mu por B por el seno de θ. Sustituyamos. Tenemos 1.72 por 10 a la menos 3 amperios metro al cuadrado por 0.350. Tesla, acuérdense que el Tesla es Newton sobre amperio metro. Newton sobre amperio metro. Y el ángulo, 90 grados, o sea, seno de 90, es 1. Entonces, eso nos da un resultado de 6.02 por 10 a la menos 4. ¿Y qué unidades nos van a quedar? Bueno, observemos. Metro al cuadrado se reduce y se elimina por este metro. Amperio se va con amperio. ¿Qué nos queda? Newton metro. Newton metro. Y algo bien importante que viene ahorita también a nuestra memoria, y es que, hablando de torca, y la torca nos da, como en este caso, el Newton metro, eso no debe decir, entonces eso es Joule. No. El Joule es Newton metro cuando estamos hablando de energía, pero cuando se trata de una torca, ¿verdad? No. Bueno, entonces para mí, con esto finalizamos esta, digamos, sesión.